Y claramente fue una semana intensa de trabajo, fue un fin de semana donde Colo-Colo no tuvo descanso y solamente se enfocaron en el partido que van a tener este martes a las 20:30 horas, desde las 20:10. Estamos al aire por TNT Sports HD y por estadio.com para un partido donde Colo-Colo ya definitivamente quieren comenzar a despegarse en el torneo nacional. Ha sido bastante intermitente el rendimiento que ha tenido Colo-Colo en el torneo nacional. Es cierto, hay un avance y eso se valora porque tras esa caída frente a Cobresal en El Salvador, Colo-Colo no perdió más. Colo-Colo derrotó a Huachipato en ese partido pendiente, después le gana, por ejemplo, a Palestino, empata con la Universidad Católica, después en el partido anterior empata frente a La Calera, pero lo que quieren ya definitivamente es comenzar a ganar de manera consecutiva porque saben que este torneo ha sido irregular para todos los equipos y si miramos la tabla de posiciones, claro, Colo-Colo hoy aparece en el 5º lugar, pero en cuanto a diferencia de unidades no es tanto lo que tiene, por ejemplo, con Cobresal, que tras el fallo de la segunda sala quedó como nuevo líder del campeonato nacional. Entonces, desde ese punto de vista, saben que es relevante el partido que van a tener este martes frente al Audax Italiano, un rival que de paso también viene subiendo su nivel, viene de ganar en la Copa Sudamericana, entonces saben que va a ser una exigencia mayor. Ya vamos a ir con novedades futbolísticas. Antes quiero revisar la palabra de Vicente Pizarro, porque habló el volante de Colo-Colo. Ojo, con chances de ser titular, Pizarro, Vicente, este martes frente al Audax Italiano. Acá habla de cómo asimilaron la derrota frente a Boca Juniors y finalmente cómo se enfocan en el partido de este martes y cómo ha estado la preparación para recibir en el Monumental al Audax Italiano. La palabra del Bicho Pizarro. Nos dolió mucho la derrota con Boca, creemos que hicimos las cosas que merecíamos un poco más. Creo que el funcionamiento también va cada día mejor, sabemos las cosas que tenemos que mejorar, así que creo que el partido de mañana es una gran revancha para ver lo que viene, para ver cómo está el grupo y creo que estamos todos trabajando muy bien para que cada partido se vean cosas mejores. Sabemos que internamente es lo que tenemos que corregir cada uno y sabemos que mañana vamos a estar al 100% para hacer el juego que queremos y poder llevarnos el triunfo. Tenemos que corregir cosas, eso obviamente lo hablamos internamente, sabemos las cosas que estamos haciendo bien también, pero creo que en general estamos todos muy unidos, sabemos que estando así es como van a llegar los resultados, el funcionamiento, como lo dije, también está yendo cada vez mejor. Entonces yo creo que va por ahí, estamos todos muy unidos, todos preparados para lo que nos toque y sabemos que el partido de mañana es muy importante para demostrar que vamos en un alza y que todo el equipo está entrenando de la mejor forma para mañana llevarnos el triunfo. Sí, Dani, lo siguiente, al margen de la materia futbolística, porque tú decías que obviamente fue un remesón lo que ocurrió con Boca Juniors, era que no, digamos, sobre todo la forma en que Colo-Colo pierde ese partido, pero hay ciertas versiones periodísticas que hablan de un quiebre que fue más allá, digamos, que pasó a mayores incluso en el camarín de Colo-Colo ese mismo día. Entonces no sé si tú manejas alguna versión al respecto de lo que realmente pasó en ese momento. Es verdad, han existido opiniones y versiones periodísticas a las cuales obviamente hay que siempre consultar y hay que reportear el tema. Lo que a mí me dicen es que no existe ni un quiebre por el partido frente a Boca Juniors. Lo que pasó es que el viernes, después del partido frente a Boca Juniors y ese día libre que tuvo el jueves Colo-Colo, Quinteros, como lo hace cuando inicia cada semana, le habló al grupo. Y Quinteros ya sabemos cómo es su forma, es frontal, es directo y no tiene ningún problema en decir puntualmente las cosas a cada jugador. Entonces, esa forma que, ojo, hay algunos futbolistas que les molesta porque quizás te expone frente a todo el grupo de situaciones o de errores puntuales. Pero bueno, Quinteros en octubre ya va a cumplir 3 años en Colo-Colo y todos saben cuál es su forma. Entonces, en ese primer día de entrenamiento, que fue el viernes, Quinteros frente a todo el grupo habló y fue muy fuerte en la crítica a los jugadores, por ejemplo, que recibieron tarjeta roja, específicamente en el partido con Boca Juniors, lo que pasó con Carlos Palacios y también el error puntual de Maximiliano Falcón. Eso fue lo que pasó. A mí me dijeron que no hubo ningún choque de palabras o algo que haya molestado, pero me dijeron que sí, realmente Quintero fue muy frontal y eso
hay algunos jugadores que esa forma no les gusta, eso es verdad. ¿Dani? Y puedo dar fe que es así. Pero bueno, es la forma de Quinteros y, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando yo les conté que tras ese partido frente a Everton, Quinteros también le habló fuerte al plantel en ese empate que tuvieron frente a Everton por el torneo nacional? Y la tarjeta roja, ahí habló fuerte y apuntó a Maximiliano Falcón por esa roja y habló en esa ocasión de sanciones deportivas, algo que finalmente cumplió el entrenador de Colo-Colo. Dani, a ver, dicen por ahí que un buen líder es aquel que felicita en público, pero que reta en privado. Eso por un lado, y eso es interesante de ver, y entiendo también aquella posición donde los jugadores se vean afectados o no les guste tanto esa forma de ser de Gustavo Quintero. Ahora el tema es que tú dices que dentro del camarín, después de esa derrota importante, creo yo, más allá del resultado, sino por la forma, por la expulsión de Palacios, por el error digo, en particular de Falcón, no hubo dimes y diretes entre Gustavo Quintero y el resto del plantel. Una de estas versiones que al menos yo leía decía que, claro, no hubo este intercambio de opiniones porque básicamente Gustavo Quintero hizo su descargo y se fue del camarín. Quienes habrían quedado dentro del camarín habría sido el resto del cuerpo técnico. ¿Eso es tan así? ¿No es tal como se dice? Es así. A mí me lo marcaron tal cual porque justamente había una versión que hablaba de un ir y venir en cuanto a opiniones de Maximiliano Falcón con Quinteros. A mí lo que me marcaron es que Quinteros le habló al camarín y se fue. Y obviamente ahí comienzan a haber quizás reacciones entre los propios jugadores. Y claro, puede haber parte del cuerpo técnico que igual de todos modos los jugadores con el resto del cuerpo técnico tienen otro tipo de relación. Quizás hay algunos que con Quinteros son más distantes, que no tienen esa cercanía, pero sí, por ejemplo, con Hugo Roldán, que es el preparador físico de Colo-Colo, entonces puede existir esa cercanía y puede existir quizás entre ellos esa respuesta. Pero lo que a mí me marcan es que Quinteros habló ese día, habló fuerte y se fue. Incluso no tengo claro si fue en el propio camarín o fue en la cancha de entrenamiento. Eso no lo tengo claro. Incluso tengo una versión que podría haber sido ahí en la cancha, pero entiendo que eso fue así, se habló y se fue. Y las reacciones o comentarios fueron entre los propios jugadores después. Bueno, eso en lo que en la semana que antecede a este partido, Daniel, yo decía, a ver, Colo-Colo en la tabla está ahí, no ha pegado ese zarpazo, no ha podido acortar las distancias que quizás necesita, que tenía calculado Quinteros a esta altura. Viene un partido bien pálido con La Calera, con poco gol. ¿Cómo intentará remediar, corregir eso contra Audax, considerando además lo que señalábamos antes, ¿no? Audax también viene levantando. Y está claro que Quinteros le quiere dar una continuidad al equipo, porque tanto costó en el arranque de esta temporada encontrar un 11 y finalmente que el técnico tenga todas las alternativas disponibles. Ahora, ya con esta seguidilla de partidos que ha tenido Colo-Colo en la Copa Chile, por ejemplo, torneo local y sobre todo la Copa Libertadores, está intentando darle continuidad, encontrar un 11. Y por ejemplo, a ver, Fernando de Paul va a seguir en el arco de Colo-Colo. Brian Cortés, por esta decisión técnica, queda fuera otra vez del 11 estelar. Después la última línea también, Quinteros la va a mantener con Maximiliano Falcón, con Ramiro González como líbero y con Daniel Gutiérrez como central por la izquierda. Eso también se mantiene así tal cual. A ver, lateral volante por la derecha, Bruno Gutiérrez. También continúa Bruno Gutiérrez. Y me comentaban que Jason Rojas no va convocado. Otro, por ejemplo, que no va convocado es el Kiwi Rojas. Pero Jason Rojas no va convocado. Preguntaba si hay alguna complicación, alguna lesión. Y lo que me marcan es que hoy Jason Rojas entrenó y lo hizo de manera normal. Entonces todo apunta a que es una decisión técnica que deja a Jason Rojas fuera de esta convocatoria. Entonces Bruno Gutiérrez se mantiene en el equipo titular como lateral volante por la izquierda. Agustín Bouzat. En la mitad de la cancha, Esteban Pavés, y entrenó en el equipo titular, en el primero Vicente Pizarro. Quedaría fuera César Fuentes, entiendo que también a César Fuentes hoy en algún momento lo probaron como alternativa de Bruno Gutiérrez, pero podría ser entonces esa mitad de cancha con Vicente Pizarro, con el propio Esteban Pavés y atención, porque en el torneo nacional ya vuelve definitivamente Leonardo Gil tras esas 2 fechas de castigo que cumplió luego de la tarjeta roja frente a la Católica. Y en la delantera, Damián Pizarro se mantiene y acá las dejo para ustedes esta información.
porque Carlos Palacios entrenó en el equipo titular. Me acuerdo que hablamos jueves y viernes de si iba a existir o no quizás una sanción deportiva a Palacios por la roja en la Copa Libertadores, pero me parece que también va muy de la mano esta decisión de Quinteros de mantener a Palacios, principalmente porque se da cuenta que hoy no tiene tantas alternativas, y sacar a Palacios, más allá de la roja, más allá del tirón de oreja que hubo para el futbolista, perjudica al equipo sacarlo del once estelar. Qué difícil para Gustavo Quintero este momento, porque por un lado tiene su discurso que ha sido muy firme, lo vimos en el caso de Falcón, lo vimos en el caso de Gil también en su momento, y ahora cuando sucede esto con Carlos Palacios, claro, se ve en una necesidad tal vez imperiosa, siendo que tiene centro delantero dentro de su plantel, pero claramente no está conforme con ello, como tampoco está conforme con el lateral derecho, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, pero ahora sale al baile nuevamente porque quien venía siendo titular, el Jason Rojas, vaya que ha perdido terreno en esta última fecha, en estos últimos partidos. Entonces me parece interesante volver a reflotar el tema. Me imagino que Gustavo Quintero está muy cerquita de la oreja de Morión diciéndole quiero el lateral derecho de cara a la segunda rueda del torneo nacional, porque es muy complicado que quien venía siendo titular pierda ese terreno, sea Fuentes quien probablemente asuma esa función si es que llega a pasar algo en el partido, y de hecho que no, yo siento que cumple, sí, es verdad, pero es más defensivo, es poco lo que pasa. Entonces creo que tiene complicado en ese sentido el panorama Gustavo Quintero, sobre todo con el caso de Palacios, que él ha sido tan firme en sus declaraciones, en las conferencias de prensa, con el tema de los expulsados. Y si va a seguir este sistema de juego que está utilizando Colo-Colo, está claro que Quinteros necesita, sobre todo por la derecha, un lateral volante especialista. Claro, Bruno Gutiérrez ha cumplido. Creo que, por ejemplo, yo lo decía la semana pasada, con Boca Juniors hizo un correctísimo partido. Sin embargo, en este sistema, los laterales volantes son fundamentales para generar proyección y para finalmente darle mayor fluidez ofensiva al equipo. Y Bruno Gutiérrez defiende, él es lateral derecho, en esa posición ha sido formado, pero a la hora de pasar con mayor recorrido y con mayor presencia le está costando en esa función. Incluso yo te diría que el propio Agustín Bouzat no pasa tanto por ese lado en Colo-Colo. Hemos alabado lo que ha hecho Agustín Bouzat porque es un jugador, llamándolo táctico, es un jugador que cumple las funciones y marca bien, pero a la hora de pasar tampoco ha tenido tanto protagonismo por esa banda izquierda. Entonces, ¿Dani? claramente, Quinteros necesita reforzar esos aspectos del juego si se mantiene esta línea de tres. Sí, yo me quiero detener también en lo de Brian Cortés, porque lo mencionaba recién, a De Paul en la pasada, ya cuarto partido que va a jugar como titular, cuarto partido consecutivo, y es llamativo sobre todo porque no resta tanto, después de este compromiso con Audax, van a faltar apenas 2 fechas para que finalice el campeonato, por lo menos la primera rueda. Entonces, salta automática la pregunta, si es que esto podría llegar a significar, a propósito también de las buenas actuaciones de De Paul, que el mismo culmine estas primeras 15 fechas y que lo de Brian Cortés ya se extienda, no sé, ya se vea para la segunda parte del campeonato. A ver, según la información que tengo, Fernando De Paul va a terminar este primer semestre atajando en Colo-Colo. Esa es la información que tengo. En el fútbol a veces todo es muy cambiante, pero lo que me marcan que por esta decisión técnica de Quinteros, que él también en un momento habló de las normas, es la coherencia del entrenador, es el discurso de Quinteros, que hoy finalmente tienen a Brian Cortés en la suplencia, y todo apunta a que va a seguir en ese lugar. A partir de mañana a Colo-Colo, después del partido con Audax Italiano, le van a quedar 2 partidos del torneo nacional y 3 partidos de la Copa Libertadores. Me parece que todo apunta a que, bueno, en el torneo nacional para mí va a seguir siendo Fernando De Paul, pero hay que ver qué pasa en la Copa Libertadores, esos últimos partidos que va a tener Colo-Colo, pero la convicción de Quinteros es que hoy Fernando De Paul siga siendo el arquero titular y estelar de Colo-Colo. Ese es un tema y obviamente no tiene para nada conforme a Brian Cortés, y vamos a ver qué decisión va a tomar Quinteros, ya pensando, por ejemplo, en el segundo semestre, pero esto también es rendimiento. Por ejemplo, Falcón estuvo fuera cuando Quinteros, aparte de esas 2 fechas que le dio el tribunal, le dio 2 más de castigo por la tarjeta roja, pero
Falcón recuperó el puesto. Hacía Después falta. Gil también estuvo fuera, recupera el puesto, hacía falta, pero tema lo es que que, también claro, De quizás Paul ha ha- perjudicado a Cortés Sí, porque es que nadie se Brian acuerda. Cortés hoy día ha atajado y Eso Fernando De Paul lo está haciendo muy bien. Además, la posición de arquero es ingrata en ese sentido. Es uno el que juega ahí, no hay más espacio. Entonces, tampoco, si es que De Paul está respondiendo y lo está haciendo bien, voy a sacar las propias palabras de Gustavo Quinteros cuando recién Maxi Falcón fue expulsado y ahí viene la fecha de castigo que el propio Quinteros le pone a su jugador. Él dice, bueno, si es que al que yo puse está rindiendo bien, no tengo por qué sacarlo. Y es un poco lo que puede pasar ahora con Brian Cortés. Ahora, esto mismo que estamos hablando, o sea, el propio Quintero habló de normas que se tienen que cumplir en una conferencia de prensa, cuando él pudo haber respondido, no, es decisión técnica, es parte de, no sé, de los intervalos y los intercambios que quiero hacer entre los jugadores en el arco, quiero que los dos estén con ritmo, fin, se acababa el tema. Pero fue el propio Quintero el que habló de cumplimiento de normas. Fue él mismo el que pone el tema en el tapete. Entonces, va ahí cuando yo digo que ahora con lo de Palacio se le cae un poco ese discurso. Entonces, es difícil también... Nala, Dale, dale. perdón que te interrumpa, pero es que ahí yo creo que hay un matiz que hay que poner sobre la mesa. Que, a ver, Falcón, y lo mencionamos acá, era un jugador que permanentemente venía... como he dicho, en buen chileno, digamos, se le salía la cadena en algunos partidos. Entonces, manifestaba cierto descontrol que ahí se lleva en un partido, más encima donde Colo-Colo pudo haberlo ganado, finalmente lo empata, termina con 10 jugadores. Entonces, creo que la acumulación es lo que termina dictando ese castigo que fue más severo con él. Pero es que, ¿sabes qué? Ese matiz... No así Palacio, digamos. Palacio, más allá de su no rendimiento futbolístico, que viene un poquito en alza, no tiene ese comportamiento. Ese matiz lo demostramos acá en Pelota Parada. Me acuerdo que Juan Carlos San Martín ese día hizo el móvil de Colo-Colo y mostrábamos la cantidad, por ejemplo, de expulsiones que tenía Falcón o incluso de tarjeta amarilla. Yo creo que lo de Falcón lo dejó demostrado esa vez, me acuerdo muy bien. San Martín en esa oportunidad es más vistoso que tan real, creo yo. Ahora, lo de Gil tampoco es que Gil sea un jugador que venga en esa tónica, digamos, que sea tan vistoso en el sentido de que se le salga tan seguido la cadena. Entonces, y el discurso de Gustavo Quintero era ese, bueno, si tú te vas expulsado, deja a mi equipo con uno menos y perdimos la posibilidad tal vez de ganar o incluso de dar vuelta a un marcador porque teníamos uno menos, entonces el castigo es ese. Entonces ahí... no sé, se me cae un poco eso de los matices, el discurso, pero entiendo también que tenga una necesidad futbolística y que, bueno, la vida tampoco es tan blanco o tan negro, o sea, hay matices, hay grises, y creo que si en estos momentos futbolísticamente tiene la necesidad, está bien. Ahora, Dani, la pregunta es qué pasa con los centrodelanteros de Colo-Colo, ¿por qué no están convenciendo a Gustavo Quintero? Sí, es verdad, es la respuesta que muchos se hacen. Solamente para marcar eso que ustedes comentan, y esto de la coherencia obviamente del discurso, la semana pasada Quinteros igual de todas formas marcó que yo puedo sacar a un jugador por una decisión técnica, porque comete un error, por alguna sanción, pero también dijo tengo que ver si hay un reemplazante, un jugador que esté a la altura. Sí. Y creo que es eso lo que hoy está pasando con el propio Carlos Palacios, que quizás en otro momento lo saca del equipo titular, pero me parece que Leandro Venegas a Quinteros todavía no lo está convenciendo 100%. Darío Lescano recién sumó minutos en el partido amistoso que tuvo Colo-Colo el sábado pasado con Real San Joaquín. Lo mismo, por ejemplo, que Matías Moya, Daniel, a Castillo le queda. Entonces, obviamente son todos estos jugadores que no están desde lo futbolístico al 100. Pero Lescano está para jugar 90 minutos, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que Lescano todavía no está para jugar 90 minutos. Va citado, de hecho, la novedad es que hoy nuevamente va citado para el partido de mañana, pero quieren que agarre ritmo futbolístico. Y para eso se hizo el partido amistoso del sábado pasado. Lo mismo, por ejemplo, con Matías Moya, que también va citado. Y como vamos a ver en unos momentos más, la llegada del bus de Colo-Colo en vivo, también les marco que hay un retorno importantísimo. El de Eric Wimber, que ya finalmente va citado para este partido.